Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su iglesia, y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús, por un día más de vida. Le doy la bienvenida allí a las hermanas que han venido por primera vez a este lugar. ¿Cómo son sus nombres? Gisela y Fernanda. Dios les bendiga, Fernanda. También allí el varón, que el Señor los bendiga. Hemos venido con un solo propósito, de venir a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ven? Y también a escuchar palabra de Dios para alimentarnos, para nutrirnos también. Como cantamos hace un momento, decía la alabanza: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así que también vamos a leer, vamos a escudriñar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios su palabra. Yo te voy a estar invitando a que busques Mateo 5:17. El título es Jesús y la ley. Amén. Ley es una regla de conducta. Está en el tiempo, en la antigüedad, se estaba bajo la ley. Amén. ¿Y qué significaba estar bajo la ley? Que la persona era juzgada y era directamente condenada si quebrantaba los mandamientos que estaban, los mandamientos, la ley que Dios había establecido para el pueblo de Dios. ¿Y la paga de la ley cuál era? ¿Cuál era? La muerte. En los tiempos pasados, si se quebrantaba la ley, se mataba. Era tremendo eso. Pero ahora, gracias a Dios, nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Y gracia es un favor inmerecido. Y ahora yo te voy a estar invitando en modo de introducción que estés ahí en Mateo, como te dije, 5:17, pero también que busques en primera de Timoteo 1:8. Yo te lo voy a estar leyendo mientras, en modo de introducción, primera de Timoteo 1:8. Y luego comenzamos con la lectura de la predicación. Primera de Timoteo 1:8. Mira lo que dice ahí. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, la ley no fue fundada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley es buena, dice. Entonces la ley en la antigüedad fue dada por medio de Moisés, pero cuando vino Jesús, Él vino y trajo gracia a su pueblo. Y gracias al Señor le damos por esto, porque si en ese tiempo se peca o hay alguna falta, nadie nos viene a matar, sino que vamos delante de la presencia del Señor y le pedimos perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados. Y a través del sacrificio de Cristo paga la pena de nuestros pecados, como leías hace un rato nuestro hermano, amén. Antes se tenía temor a la ley, ahora se tiene temor a Dios, porque el Señor también, cuando esto es bíblico, cuando hay mucho pecado y la persona vuelve a cometer el mismo pecado y el Señor también se cansa de eso, y entonces el Padre corta con la vida. Y esto es bíblico, si tú después lo quieres buscar allí en primera de Samuel, cuando Dios le habla a Elí con sus hijos, de tanto pecar, bueno, el Señor cortó con la vida de ellos. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a dar lectura a su palabra en el nombre bendito de Jesús. Dice en Mateo 5:17. Así dice su palabra. No penséis que he venido, dijo Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Oramos por su palabra. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos. Tú eres el Dios Padre Todopoderoso en este lugar. Hay presencia de Dios en este lugar, iglesia. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tú nos reveles lo que está escrito en tu palabra, que podamos atesorarlo, que podamos ponerlo por obra, Señor Jesús.
atamos y reprendemos en tu nombre santo todo espíritu de distracción, todo espíritu contrario a ti, Señor Jesús. Queremos leer tu palabra, Señor, con gozo y con claridad, Espíritu Santo. Señor, bloquea mis palabras y sé tú hablando a tu pueblo a través de mí. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Entonces Jesús, Él no vino, abrogar significa anular. Jesús no vino a anular ninguna ley, sino vino a realizarla. Cristo se sacrificó por los pecados del mundo y fue llamado Cordero Santo. Él se sacrificó por ti y por mí, y cuando anduvo aquí en la tierra, Él obedeció todo. Él no hizo nada indebido, amén. Él hizo todo correctamente. Y es muy interesante esto porque en Él no hay mancha, en Él no se encuentra nada indebido. Es por eso que nosotros como iglesia debemos seguir sus pisadas, amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Seguir las pisadas de Jesús, aunque a veces nos cueste, porque somos humanos. Pero el Señor siempre está allí para ayudarnos, para sostenernos y que podamos cumplir siempre los mandamientos que están escritos en su palabra. Las normas del Señor, todo lo que está escrito en la Biblia no ha cambiado para nada. El Señor no cambia las normas. Amén. Para Él lo que está mal sigue estando mal, y lo que está bien delante de sus ojos sigue estando bien. Si tú te fijas en el mundo, las leyes quizás algunas pueden cambiar o pueden incorporar, pero el Señor no. El Señor así como está escrito, el Señor no ha cambiado nada. Y nos resta a nosotros de cumplir todo lo que aquí está escrito. Y nosotros para aplicar todo lo que está escrito en esta Biblia, yo sé que por ahí cuesta, pero para aplicar todo lo que está escrito en esta Biblia necesitamos a un poderoso. ¿Y quién es ese? Cristo, Jesús, amén. Él es quien nos ayuda. Quizás nos vamos a encontrar, por ejemplo, lo que leía hoy nuestro diácono que decía de amar, ¿no? Decía así Él. Y quizás esa palabra puede ser para nuestra vida. Y entonces le pedimos al Señor, Señor, yo no puedo amar. Y el Señor empezará a obrar en nuestras vidas si yo le clamo con todo mi corazón. Él me ayudará a amar a los demás. Amén, claro que sí. Y así hay muchas cosas que escudriñando la palabra, si yo no lo estoy cumpliendo, el Padre nos puede ayudar. Gloria a Dios. Y Jesús fue un claro ejemplo que Él cumplió y anduvo rectamente en esta tierra. Hay un versículo que es muy lindo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es hermoso ese versículo, que no se aparte, iglesia, las palabras de Dios, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, porque hay vida allí en la palabra. Y cuando nosotros pecamos, abogados tenemos, y Jesús es nuestro abogado, amén. Él es quien intercede por la iglesia. Y cuando nosotros pecamos o cometemos alguna falta, vamos donde el Padre y le decimos: Señor Jesús, perdóname por esta falta, por este pecado, yo ya no lo quiero hacer más, Señor Jesús. Y ahí va Jesús, intercede y dice: yo he pagado un precio muy grande por mi pueblo. Él intercede por la iglesia. Y ahí es donde Dios empieza a obrar nuestra vida, empieza a purificarnos, a restaurarnos. Hay un versículo en Apocalipsis 22:15, dice: los perros estarán fuera. Pero no pienses que son los perros, los animalitos que andan por ahí, porque muchas veces este versículo lo interpretan de esa manera. No son los animales que vemos ahí, no son esos perros, sino que hablando en lo espiritual se refiere a que el perro vomita y vuelve a su propio vómito. Entonces la Biblia dice que los perros estarán fuera. Es decir, que si yo peco, le pido perdón al Señor y vuelvo a caer en el mismo pecado,
peco y vuelvo a caer en el mismo pecado. De eso está hablando el Señor, que no debemos volver a hacer lo mismo. Si le pido perdón al Señor, tengo que tratar de no seguir pecando con lo mismo. Dice su palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mayor pecado comete. Porque se está sabiendo que eso está mal y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Por eso hace referencia a los perros. Y acuérdate, no son los perros que andan por ahí, los animales. Se refiere a lo espiritual, cuando volvemos a pecar y a pecar. Pero que el Señor nos ayude con esto. Dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La única manera entonces que somos nosotros capaces de cumplir todo lo que está escrito es aceptar al único que pudo cumplirla, y fue Jesús. La J era la letra hebrea más pequeña, y en español equivaldría al punto que va encima de la I. Es decir que todo se va a cumplir. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Y hay muchos que no creen que Cristo va a venir. Voy a seguir pecando si total Cristo va a venir a saber dónde, porque hace muchos años se está diciendo que Cristo viene y no viene, entonces sigo pecando. Pero el Señor dice que va a venir como ladrón en la noche y que la iglesia debe estar preparada para poder ir a reinar con Él por toda una eternidad. ¿Me quieres ayudar a cantar un corito? Dice así: cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Entonces el cielo y la tierra pasarán, pero lo que no pasará, la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Allí la hermana está recibiendo la palabra con gozo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. El 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Es decir, que yo tengo que hablar la palabra de Dios, predicar tal cual está escrito, no quitarle ni agregarle más. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí habla la palabra de un mandamiento. Un mandamiento es una regla impuesta por una autoridad. El Señor nos ha dejado mandamientos. Él es la mayor autoridad en esta tierra, vamos a decir también, y en nuestra vida, en nuestra iglesia, y Él ha dejado mandamiento para todos. Entonces la palabra tenemos que enseñarla tal cual está escrito. Y mira lo que dice el Señor: más cualquiera que los haga y los enseñe. Primero menciona la palabra haga y después enseñe. Es decir, que primero yo tengo que practicar la palabra del Señor, ponerla por obra para poder enseñarla. ¿Te diste cuenta de eso? El Padre no dice enseñe y después haga. Él dice haga y los enseñe. El Señor nos manda a predicar la palabra de Dios y dice que este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay un versículo muy bonito que dice: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y toda la buena doctrina, ¿dónde está? En la Biblia está toda la buena doctrina. Todo lo que nos manda el Señor a obedecer está en su palabra. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Nos puede faltar quizás cosas materiales, nos pueden faltar dinero, pero que nunca nos falte el interés de querer leer la palabra de Dios, de querer escudriñar la palabra de Dios. Es muy triste leer la palabra de Dios únicamente cuando venimos a la iglesia.
Es muy triste leer la palabra de Dios cuando me toca preparar un mensaje. El Hijo de Dios siempre tiene que leer la palabra de Dios, nutrirse siempre. Hay muchas cosas para aprender y siempre vamos a estar aprendiendo. La vez pasada contaba un testimonio que el pastor, otro pastor, no de aquí, había ido a visitar a una hermana y la hermana le sirvió té y le dio la cucharita. Entonces la hermana en un momento se paró y el pastor agarró la Biblia de la hermana y estaba con polvillo. Entonces le marcó con una cucharita, le marcó el versículo bíblico, un versículo ahí. Y bueno, se fue el pastor y la hermana dijo, mira, dijo, el pastor me robó la cuchara. El pastor me robó la cuchara, dijo. Pasó bastante tiempo y la hermana le dijo, después de mucho tiempo, le dijo, ¿usted me robó la cuchara? El pastor le dijo, no, la cuchara está marcada en un versículo bíblico. La hermana no leía nunca la Biblia. Qué tristeza, ¿no? Yo sé que a veces no hay fuerzas para leer la Biblia porque somos seres humanos. Pero cuando no hay fuerzas, iglesia, para leer las Sagradas Escrituras, pídele al Señor que podamos tener hambre y sed de querer leer la palabra, porque no podemos no leer la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos, tenemos que nutrirnos, porque si no nuestro espíritu se debilita. Amén. Es hermosa la palabra de Dios porque allí encontramos sanidad, restauración, vivificación. ¿Cuántas veces, y seguro a muchos, nos ha pasado que le pedimos una palabra de Dios por fe, abrimos la palabra y está justo lo que necesitamos para nuestra vida? Y por ahí viene una palabra de prosperidad, viene una palabra de bendición para nuestra vida y hasta saltamos y decimos, gloria a Dios, gracias Señor. Pero cuando viene una palabra de corrección, no sale ni un amén. Entonces, cuando viene una palabra también de corrección para nuestra vida, también le tenemos que decir al Padre, gracias Señor por esa palabra, porque si tú me corriges, Señor, no quieres que yo me pierda, porque el Señor nos ama, por eso nos corrige, como el Padre que corrige a su Hijo. ¿Por qué lo hace? Porque lo ama. Lo mismo el Señor con nosotros. Y también traigo un poquito de lo que había predicado la vez pasada, que el Señor nos advertía contra los falsos maestros y falsas doctrinas que por ahí afuera, no acá adentro, afuera nos podemos encontrar. Pero nosotros en oración y leyendo siempre la palabra de Dios, nadie nos puede engañar, nadie. Así que no tengamos temor de esos falsos maestros o falsas doctrinas que vienen. Seguimos leyendo, el 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero nosotros estamos justificados por Dios por su gracia. Jesús, hasta aquí es la palabra de Dios. Jesús y la ley, Él no vino a anular, Él vino a cumplir. Él cumplió perfectamente la ley, anduvo rectamente en este mundo. Y todo lo que está escrito el Señor nos manda a predicar. Y no tenemos que tener miedo, amén. Nunca pienses, uy, no voy a poder. Sí vas a poder en el nombre de Jesús. Vas a poder hablar de la palabra de Dios a aquellas almas que lo necesiten. Gloria a Dios, porque el Señor va a estar allí obrando en tu boca para que salgan palabras de parte de Él a esas almas. Gloria a Dios. En Filipenses 2:11, y con esto cerramos, lo leo y cerramos, no lo voy a exhortar. Filipenses 2:5. ¿Habrá algo imposible para el Señor? No. Él es quien nos ayuda para poder predicar la palabra. En estos días meditaba y hay iglesias que tienen que hacer cursos y cosas, pero nosotros nos enseña el Espíritu Santo para poder predicar. Gloria a Dios. Leemos Filipenses 2:11, dice, 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no
escatimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y qué dice aquí? Haciéndose obediente. Él obedecía a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Oramos, amén. Es una palabra, creo que fue media breve, pero pedimos al Señor que caiga en buena tierra. Oramos. Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a seguir tus pasos, todos tus ejemplos, Señor, que tú nos dejaste a través de tu santa y divina palabra, Padre. Ayúdanos a parecernos más a ti, Señor Jesús. Te pedimos perdón, Padre, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Límpianos, Señor Jesús, y ayúdanos para poder anunciar las buenas nuevas, porque tu palabra dice, Señor, que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y queremos, Señor, proclamar, Padre, que tú vienes pronto, Señor Jesús, que debemos estar preparados como tus hijos, como tu iglesia, Padre. Señor Jesús, bendice a todos mis hermanos, a los pastores, Señor, al diácono, a su familia, a sus esposas, Señor Jesús. Úsalo, Señor, grandemente para tu gloria, Espíritu Santo. Y así, Señor, te pido por todos mis hermanos que están presentes, que tú los bendigas y que tú los acompañes, Señor, en cada momento de su vida. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor por su hermosa palabra.